Dice la Escritura, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Bien, el Señor habló del nuevo nacimiento, y el Señor dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, por cuanto somos nacidos de carne y de sangre, de simiente pecaminosa, de la simiente de Adán, simiente que recibió la muerte por causa de su desobediencia, simiente que desciende al infierno, porque dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. En Adán todos mueren porque todos aquellos que son nacidos de Adán, todos aquellos que viven y mueren siendo hijos de Adán, que quiere decir ser hijo de Adán, tener las mismas características del hombre natural, tener las mismas cualidades del hombre natural, porque el hombre natural está viciado conforme a los deseos engañosos. Su corazón es malo y perverso más que todas las cosas. Es desobediente por naturaleza y es una simiente pecaminosa, cuyo corazón está siempre inclinado al mal y cuyo corazón está siempre inclinado a hacer lo que le place y a hacer su sola y propia voluntad. Todo lo cual aconteció desde el momento en que el hombre pecó en el huerto del Edén, que su corazón se apartó de Dios, perdió la semejanza de Dios, y por esa semejanza que perdió, entonces alcanzó su lugar en el infierno. Por eso Cristo vino para ser a un hombre nuevo, a una nueva criatura, ya no nacida de carne y de sangre, ya no engendrada por hombres, sino engendrada por Dios, por el Espíritu, por el agua que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que es el que hace nacer al hombre con su enseñanza, con su guianza continua a lo largo de toda su vida como creyente. Y por eso hay un hombre en el hombre natural que vive, que debe de morir, que es ese hombre natural nacido de mujer, porque ninguno puede entrar en el reino de Dios si no naciere de nuevo. Pero para nacer de nuevo hay que morir primeramente. Así dice el Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El grano de trigo es el corazón del hombre. Este debe caer en la tierra, este debe de caer por tierra, este debe de morir para que entonces nazca una nueva criatura, una criatura ahora enseñada por el Espíritu de Dios. Pero nadie puede nacer si no deja primero todas sus costumbres de la vida pasada, y si no renuncia primero a su manera de pensar y a su manera de vivir. Así dice la Escritura, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se trata de una renuncia a la impiedad y se trata de una renuncia a los deseos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice que ya no andemos como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino que nos vistamos del nuevo hombre de santidad y de verdad, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese es el hombre que debe de morir. Este hombre debe de morir en toda su forma de pensar y en toda su forma de actuar y en todas sus palabras. Para que este hombre muera, este hombre debe de renunciar, este hombre debe de ser atado, este hombre no puede en ninguna manera accionar, este hombre debe de ser neutralizado. Por eso es que el Señor, hablando también del hombre fuerte en otra porción de la Escritura, dice que cómo puede entrar alguno en la casa de un hombre fuerte si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte es el hombre acostumbrado a actuar por sí mismo, por su propia voluntad, conforme al libre albedrío que le fue dado. Ese libre albedrío que es para desgracia y destrucción del hombre, porque Dios no se lo dio al hombre para su desgracia y destrucción, sino porque Dios se lo dio porque era la imagen de Dios en el hombre, y él pensaba como Dios, sentía como Dios, y no pecaría en ninguna manera. Pero cuando el hombre pecó, el hombre perdió esa imagen y semejanza, y ahora ese libre albedrío se le convierte en desgracia, ese libre albedrío se vuelve contra él para llevarlo a hacer todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y el hombre viejo está acostumbrado a pensar por sí mismo, a actuar prudentemente según su propia prudencia, a actuar sabiamente conforme a la sabiduría que se entiende como sabiduría. Está acostumbrado a obrar conforme a sus propósitos, a sus planes futuros y conforme a su propia visión y conforme a sus propios pensamientos, todo lo cual debe
debe de perderse, porque no es solamente renunciar al pecado, sino renunciar a todas esas cosas que están dentro del hombre y que forman en él un carácter humano, un carácter específico, y ese carácter es un carácter nacido de carne y nacido de sangre, porque es heredado del hombre, viene de la raíz, de la simiente de Adán, y no viene del cielo, sino que viene del hombre, de un hombre pecador, que aunque de pronto no peque, en pecado es reconocido como pecados grandes socialmente hablando, como pecado socialmente reconocido. Cuando alguien se convierte a Cristo, si no renuncia a estas cualidades de ese hombre nacido de Adán, de una u otra forma va a pecar, y no solo que va a pecar, sino que va a ir en contra de la voluntad de Dios en todo lo que haga. Su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar, todo lo que haga va a ir conforme a su propia voluntad, no a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos nacidos, comprados por sangre. Dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos comprados a precio de sangre. Y si somos comprados a precio de sangre, glorificamos a Dios, dice la Escritura, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales no son de nosotros mismos, sino que dice que son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, por cuanto fuimos comprados a precio de sangre. Y para glorificar a Dios en su espíritu, es necesario hacer morir ese espíritu que viene de un nacimiento terrenal, de un nacimiento de carne y de sangre, de nacimiento de mujer. Y cuando el hombre arrastra ese espíritu, aunque diga que no peca, el hombre va a hacer su propia voluntad. Porque dice que no todo el que llame al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre, evidentemente hay que hacer morir a ese hombre viejo, a ese hombre cuyo espíritu actúa conforme a su propia sabiduría, actúa conforme a su propia prudencia y actúa conforme a su propia voluntad, conforme a su libre albedrío. El creyente hoy es errado y piensa que como se le dio un libre albedrío, él lo puede usar. Sí lo puede usar. De hecho, tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad. El asunto es que el creyente que verdaderamente es transformado a la imagen de Dios debe de renunciar a él para que ahora Dios sea el que viva en él. De otra manera, Cristo no podrá vivir en él. Lo que se dice de ello es que Cristo debe de vivir en nosotros para que se cumpla la Escritura cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. No vivo yo, sino que Él entra en mi corazón y somos miembros de su cuerpo y de su carne. Somos miembros de Él y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero lo que vivimos en la carne, lo vivimos conforme a la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo es vivir lo que vivimos en la carne conforme a la fe del Hijo de Dios? Que ahora lo que hacemos, lo hacemos obedeciéndole en todo, creyendo a todo lo que Él nos dice, porque no vivimos nosotros, sino que vive Él en nosotros, y vivimos conforme a esa fe, porque todo lo que Él nos va mandando nos va edificando en espíritu, alma y cuerpo, y va edificando y enriqueciendo todos nuestros atributos espirituales. Si verdaderamente lo obedecemos en todo y buscamos escuchar su voz y recibir sus órdenes en todas nuestras acciones y para edificación de todas nuestras áreas, entonces lo que vivimos en la carne, lo que vivimos en el cuerpo, lo vivimos conforme a la fe del Hijo de Dios. Y así es que vive Cristo en nosotros. De otra manera, no puede vivir con el propio libre albedrío del hombre que se le dio. No puede vivir Cristo en el hombre con su propia prudencia. No puede vivir Cristo en el hombre con su propia sabiduría. No puede vivir Cristo en el hombre, porque el hombre arrastrará cosas del hombre natural, arrastrará afanes, arrastrará ideas, arrastrará pensamientos, arrastrará dudas, arrastrará temores, arrastrará incredulidad, arrastrará forma de ver, forma de pensar, forma de actuar, forma de hablar, que son pertenecientes al hombre natural. Despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos naturales, a los deseos terrenales, despojados del viejo hombre que está viciado, o sea, están arraigados en el espíritu del hombre. Algo viciado es algo que actúa de una forma ya automatizada, algo que no puede actuar de otra forma porque está automatizado, y dice que se debe despojar uno de ese viejo hombre. ¿Por qué está automatizado todo eso en el hombre? Está automatizado porque está
porque el hombre actúa conforme a su propia sabiduría, a su propia prudencia. Dice de ello acerca de las cualidades de este hombre nacido de carne y de sangre: no te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir? Que la propia prudencia del hombre debe de abandonarla. La propia prudencia del hombre lo mata. La propia prudencia del hombre lo lleva por caminos errantes y extraviados. La propia prudencia del hombre lo hace actuar conforme a un hombre nacido de carne y sangre. Y por eso dice que no se apoye el creyente, hijo mío, en su propia prudencia, sino que confíe en Jehová. La propia prudencia del hombre no le permite confiar en Dios cuando Dios le ordena todas las cosas. La propia prudencia del hombre no le permite ir por los caminos que Dios le ordena, sino que lo hace prepotente, lo hace soberbio, lo hace arrogante, lo hace fuerte en su propio criterio, y allí entonces lo que determinó lo afirma y lo cumple, porque esa es su propia prudencia. Él es prudente conforme a su propia prudencia. Hay de los que son prudentes delante de sus ojos, dice la Escritura. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto es sabiduría y esto es prudencia. Y también dice acerca de la sabiduría: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir? Que el hombre debe de renunciar a su propia prudencia y debe de renunciar a su propia sabiduría. Debe renunciar a su propia forma de pensar, porque dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos ha dado el ministerio del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No somos competentes por nosotros mismos, no somos nosotros sabios por nosotros mismos. Renunciamos a nuestra propia prudencia, renunciamos a nuestra propia sabiduría, renunciamos a nuestra propia inteligencia, renunciamos a nuestro propio entendimiento, renunciamos a nuestra propia forma de pensar, todo lo cual es abominable al hombre natural. Y el hombre natural, lo que dice de ello es: no tiene libertad ni para pensar, no tiene libertad ni para actuar, no tiene libertad ni para determinar su vida. Claro, porque ese hombre natural no sabe que con su propia inteligencia, con su propia determinación, con su propia prudencia, con su propia forma de pensar, él desciende al infierno, de donde Dios quiere librarlo. Pero él se hace sabio por sí mismo, él se hace prudente por sí mismo, y con su sola prudencia, con su propia sabiduría y con su propia libertad que él tiene, estas cosas lo llevan al infierno, y no lo sabe y no lo entiende. Pero el creyente verdadero teme a Dios y se aparta de todas esas cosas. Cuando el hombre hace morir todo esto, cuando el hombre renuncia a su propia prudencia, el hombre se hace manso, como una plastilina que se puede moldear y que se puede hacer de esa plastilina ahora una nueva criatura. Así es el hombre en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero. Él desbarata el barro y lo hace ahora como él quiere hacerlo, a su forma, como debe de ser. Y este barro que es hecho ahora a una nueva forma, es hecho a la forma de Cristo. Tiene una nueva mentalidad, tiene una forma de pensar diferente, y en todo depende de Dios. Tiene una prudencia que no es la del mismo, sino la del Espíritu Santo, la que le guía en todos sus caminos, porque para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él nos guía a toda verdad, Él nos guía a toda justicia, porque si nosotros mismos podemos ser justos solo por leer las Escrituras y actuar conforme a lo que leímos, entonces no lo necesitaríamos a Él. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el hombre está viciado conforme a sus propias prudencias, a su propio entendimiento, a su propia sabiduría, a su propia ciencia, a su propia inteligencia, y conforme a todas estas cosas peca en una u otra forma sin saberlo, porque es arrogante, porque es prepotente y tiene muchas cualidades negativas que él mismo no lo puede ver en sí mismo, porque solamente Dios puede escudriñar la mente y el corazón del hombre, porque para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, lo cual de la misma forma es el corazón de los hombres, no hay investigación, no hay quien lo pueda descubrir, solamente Dios puede descubrir lo profundo del corazón. Y para que todas estas cosas negativas que hay en el fondo del corazón no se pongan por obra en la vida del hombre, el hombre debe renunciar a todas estas cosas: prudencia, sabiduría, forma de pensar, costumbres, criterios, sueños, planes, pensamientos. Y esa es la forma en que el hombre fuerte será atado. Este hombre es fuerte porque él es
él es diligente para obrar conforme a todas estas cualidades que tiene. Y él es fuerte porque él está centrado en su propia sabiduría, por eso él es fuerte. Pero dice que él debe de ser atado, porque ¿cómo puede entrar alguno en la casa de un hombre fuerte si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, podrá saquear todos sus bienes. ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? La casa de este hombre es su corazón. En su corazón están todas estas cosas arraigadas, afirmadas, firmes allá, como árboles frondosos y cuya raíz es bien profunda en el interior de la tierra. Y este hombre fuerte debe de ser atado. ¿Cómo debe de ser atado? ¿Cómo es que es atado? Cuando el hombre renuncia a todas estas cosas que tiene dentro del corazón, cuando el hombre es manso y no se mueve, sino que comienza ahora a obedecer a Dios y comienza a renunciar a su forma de actuar, a su propia diligencia, a su propia prudencia y a todas las demás cosas. Y siendo así, está atando al hombre fuerte, no le permite moverse, no permite que fluyan todas esas cualidades que son de Adán, pertenecen a Adán, y no permitiéndole que fluyan, no permitiéndole que actúen, está atándolo, y siendo que lo ata, entonces puede ahora venir la prudencia del Espíritu Santo, ahora puede venir la sabiduría del Espíritu Santo, ahora puede venir la mente regenerada, la mente renovada del Espíritu Santo, ahora puede venir la inteligencia del Espíritu Santo, la forma de pensar del Espíritu Santo, ahora puede venir entonces el consejo del Espíritu Santo, que no es que me da un consejo y una forma de pensar y te dice, tómala y camina durante toda tu vida con esto. No es así, sino que de continuo, así de día como de noche, en todo nos guía y en todo nos enseña. No se aparta uno de él ni a derecha ni a izquierda. En ningún momento le perdemos sus pisadas, porque así es la vida del hombre hasta el final de su carrera, completamente dirigida por el Espíritu Santo, para ahora ser formado una nueva criatura conforme a Jesucristo, con toda la madurez espiritual que se necesita hasta el final de su carrera, cuando dice que ya la fruta está madura y está lista para ser recogida por el Señor. El que perfeccionó, el que comenzó en la buena obra en nosotros, dice que Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo, no la perfecciona hasta antes de Cristo, hasta antes de que venga el Señor a buscar la iglesia o que el Señor se lleve a ese creyente, sino que hasta ese día la perfecciona. Y por tanto, no es que me lo deja y allí me da el libre albedrío para que yo actúe conforme a eso, no, sino que me va formando esas cualidades de Él en mí, y poco a poco el hombre va a ir renunciando a eso antiguo que tiene, el hombre va a ir atando todo eso antiguo que tiene, porque el trabajo, la obra no es de un día ni de dos, sino que es el trabajo de toda una vida, un trabajo abnegado a través de toda la vida del hombre. Y así es que ese hombre fuerte va siendo debilitado cada vez más, porque van siendo atadas sus cualidades y sus formas de actuar y todos sus atributos espirituales que tiene nacidas del hombre que es nacido de carne y de sangre, aquellas cualidades que son formadas por el hombre natural. Así es que se ata, y cuando esto es así, entonces lo nuevo, lo del Espíritu Santo, entra y saquea la casa de ese hombre fuerte, saquea todos los bienes en los cuales éste confía, que es todo aquello que está en su corazón, porque el hombre en que tiene la confianza en su sabiduría, tiene la confianza en su prudencia, otro tiene la confianza en sus agilidades, tiene la confianza en su forma de pensar, es astuto para pensar, a su propia astucia debe de renunciar al hombre, porque dice que no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, conforme a la conciencia que Él nos da. A esa nos recomendamos. No andamos con astucia. El hombre confía en su astucia, confía en sus planes, confía en sus ideas, y se forma un plan perfecto en su imaginación, y según él, aquello no tiene falla, aquello no tiene dificultad, aquello no tiene cómo fallar, pero sin embargo dice que serán hastiados de sus propios caminos, comerán de sus propios caminos y serán hastiados de sus propios consejos. Ese es el camino del hombre, del cual Dios se desagrada. Y dice el Señor que por no haber atendido a sus consejos, dice entonces que los hará comer de sus propios caminos y hará que sean hastiados de sus propios consejos. Y el hombre se forma un consejo en su corazón, él mismo se aconseja, busca el consejo del hombre, él mismo se forma un plan, él mismo se forma un sueño, una idea, él mismo se forma allí una trama perfecta para su vida,
habla y conforme a eso actúa, porque ese es el hombre fuerte que vive dentro de él. Él es fuerte, él es difícil para hacerlo salir de esa forma de pensar y de vivir. Él es difícil para hacerlo despojarse de esas ideas y de esa sabiduría y de ese entendimiento y de esa prudencia. Él es difícil, él es prudente conforme a su propia prudencia. Y él dice, no caeré en aquella trampa, yo seré prudente para no caer en aquella trampa, yo podré dar la vuelta por otro lado y demás. Todo esto lo lleva al abismo, porque nada de eso podrá fructificar. Todo eso lo lleva a la perdición, porque aunque de pronto pueda escaparse por un lado de lo que piensa que le puede ser mal, por otro lado le espera en la trampa, le espera una trampa en la senda. Su camino es locura. Su camino es locura y le espera una trampa en la senda de su camino. En la senda de su camino él no sabe que está la trampa de Satanás. ¿Por qué? Por vivir conforme a su propia inteligencia. Este es el hombre que está arraigado a sí mismo. Este es el que debe de ser atado. Cuando guarda su palacio, cuando confía en todas esas cosas, cuando confía y dice, soy sabio, soy prudente, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado prudencia, Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado todas estas cosas. Estos son los sabios de este siglo, los filósofos, los maestros, los eruditos, todos aquellos que hacen sus propias vidas, todo hombre nacido de carne y de sangre, todo hombre que no ha sido manso para integrarse completamente al Espíritu Santo. Este hombre guarda su palacio, este hombre guarda todos sus atributos, guarda toda su riqueza. Para él, estas son todas sus riquezas, para él esas son todas sus fortalezas, y esta su confianza es tela de araña. Confía en que una tela de araña, en algo que es de Adán, y todo esto lo lleva a la perdición. Cuando él guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Está en paz. Su paciencia, su prudencia, su sabiduría, su astucia, su entendimiento, su criterio, su forma de ver, su forma de pensar, todas estas cosas están en paz. En paz está todas aquellas riquezas que él posee, pero difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y este es el rico, el que posee todas aquellas cosas. En paz está todo aquello, pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas aquellas armas en las cuales confiaba y reparte el botín. Y el botín son aquellas riquezas que se forman espiritualmente cuando entran las cosas nuevas del Señor, para que ahora sea de provecho para él, para la nueva criatura que es él, que van naciendo en él, y para aquellos que lo escuchan, para aquellos que también son enseñados por él, por medio del Espíritu Santo. Por eso que reparte el botín, le quita todas sus armas en que confiada, porque el hombre más fuerte que él es el hombre formado conforme a la imagen de Jesucristo. Este hombre que es formado conforme a la imagen de Jesucristo es más glorioso, es más fuerte que el hombre fuerte. Camina por senderos verdaderos de justicia. No tiene su propia prudencia, no tiene la sabiduría de Adán, la cual es animal, terrenal, carnal y diabólica. No tiene la inteligencia de Adán, no tiene la ciencia de Adán, no tiene la astucia de Adán, no tiene la forma de pensar y de ver de Adán. No vive conforme a sus pensamientos y conforme a sus deseos, porque todas aquellas cosas hacen que el hombre viva conforme a sus propios deseos y su propia forma de pensar, para complacer los deseos de su cuerpo, para vivir conforme a un hombre natural que es para la tierra y cuyo cuerpo desciende al polvo de la tierra, y para ese cuerpo que desciende al polvo de la tierra vive. Y de una u otra forma, aunque diga no ser pecador y aunque diga ser cristiano, pecará. ¿Por qué? Porque está atado a ese hombre fuerte. Y de hecho, muchos son pecadores aunque digan ser cristianos, porque nunca han renunciado a ese hombre fuerte. Y aunque aparenten ser otra cosa, lo son. Y cometen múltiples y multitudes de pecados en su intimidad, en su vida íntima, que nadie conoce sino solamente Dios. Que no les son descubiertos sus pecados a muchos hasta que vengan a juicio. Pero a otros, dice, se le descubren después. Y aún a los que no se le descubren, ni ellos mismos saben que realmente tienen multitudes de pecados, porque nunca han renunciado a ese hombre fuerte, porque nunca han atado al hombre fuerte, porque lo dejan libre. Dejarlo libre es la muerte del hombre. Dejarlo libre es que el hombre confíe en él mismo, que el hombre confíe en todos esos atributos y en todas esas cualidades que él tiene. Y así es que el hombre, sabio por sí mismo, vive donde quiere, come como quiere, viste como quiere, piensa como quiere, actúa como quiere, se forma su propia vida, se forma su propio esquema, pero todo se lo atribuye a Dios. Pero nunca ha dejado a ese hombre fuerte, nunca lo ha atado, nunca lo ha encadenado, porque no se trata de abrir la boca y decir, como dice mucho, hasta el hombre fuerte lo encadeno, pensando que es el diablo. El diablo no es hombre, ni es aquel que ata, que hace que el hombre se afirme al corazón del hombre. Él influye en que el hombre se afirme al corazón del hombre nacido de carne y de sangre, pero él no es hombre.
hombre, se trata de un hombre, se trata de uno que tiene que morir para que nazca una nueva criatura, ya no nacida de carne y de sangre, sino del agua y del Espíritu, porque los hijos de Dios no son engendrados por varón, ni vienen de voluntad de hombre, ni de carne ni de sangre, sino que dice que son nacidos de Dios. Estos son una nueva criatura desde el interior, desde su raíz, desde sus atributos internos, desde sus atributos espirituales internos, desde todos aquellos atributos que Dios puso en Adán, pero que estos se corrompieron. Y estos no es que se corrompieron visiblemente para que el hombre vea visiblemente, mira cómo están errados y mira cómo fracasan, sino que parece que funcionan bien, parece que son buenos, parecen agradables a la vista del hombre que lo mira, pero no es así. Delante de los ojos de Dios y delante del cielo son a cualidades negativas que el hombre debe hacer morir en él. Cuando el hombre entregue a Dios todas estas cualidades en mansedumbre, en completa mansedumbre, como el barro en las manos del alfarero, para que entonces ahora Dios transforme todas esas cosas en lo de él y ahora cree una nueva criatura que es renovada por el Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo. Este es el hombre más fuerte, que ata al hombre fuerte y le vence y le quita todas sus armas en las que confía y reparte el botín. Este es el hombre glorioso. Este es el hombre que es perfeccionado a la imagen de Cristo hasta el final de su camino. Este es el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Cristo en el hombre por su Espíritu. Gloria a Dios.